Explorando Psicología, la revista sobre diálogos entre profesionales de psicología en Bolivia. ¿Qué hacen los psicólogos en Bolivia? ¿Dónde trabajan los psicólogos? ¿Realmente hacemos lo que nos enseñaron que debíamos hacer? Hablemos entonces desde la práctica real. Comparte con nosotros Alexis Olivares y Renzo Vargas diálogos entre colegas que exploran el quehacer de la psicología. Todas y todos sean bienvenidos. Saludos cordiales, bienvenidos a todas y todos a un nuevo encuentro de Explorando Psicología para conocer cómo es hacer psicología en Bolivia. Alex, ¿cómo has estado? Hola Renzo, así es, aquí estamos nuevamente reunidos para seguir mirando, para seguir viendo qué es lo que estamos haciendo en Bolivia respecto a esta gran profesión. Y en esta oportunidad tenemos una persona muy especial que nos va a hablar de un tipo de psicología que la mayor parte de nosotros probablemente no conocemos, para empezar que existe, y menos que se da en el país. Y en este caso tenemos aquí a Indira Flores y me permito cederle la palabra a ella para que ella misma se presente. Hola Indira. Muchas gracias, ¿cómo estás Alexis, Renzo? Pues para mí un placer estar acá con ustedes en este espacio en el que la gente va a poder aprender, conocer un poco más sobre lo que es esta psicología, como lo dices Alexis, ¿no? Diferente a la convencional, pero que también es psicología. Bueno, me presento, yo soy Indira Flores, psicóloga de profesión, titulada en la Universidad Mayor de San Andrés, hace ya bastantes años. Voy a recordar ahora el tiempo exacto. Y pues, a ver, al punto, yo tengo una especialidad en lo que es psicología de la emergencia y desastres, que es a lo que nos vamos a abocar en esta entrevista. Y va a ser bonito que la gente vea y que conozca de cerca cómo funciona esta nueva área de la psicología, relativamente nueva en nuestro país, pero ya con bastante trayectoria, ¿no? En diferentes lugares del mundo. Pues la formación que yo tengo, que es en diferentes áreas, tanto en la parte social, en la parte organizacional o clínica, ha ayudado a que pueda profundizar mucho más en esta nueva especialidad que es la psicología de la emergencia. Contanos un poco cuál ha sido la trayectoria en realidad de cómo has terminado haciendo psicología de emergencia. Ya, a ver, les voy a contar, pero antes quisiera que se mencione que la psicología de la emergencia no solo surge por la pandemia, no, o sea, surge años antes. Uno dirá, es reciente, es nuevita, pero en realidad no. Cuando vemos la parte histórica de lo que es esta área específicamente, vamos hasta la Segunda Guerra Mundial, porque ya se ha comenzado a ver, ¿no? Cuáles eran los efectos de lo que pasaba con las personas que estaban en los campos de concentración. Todo conflicto bélico ha sido producto, ¿no? De que la ciencia avance, y en este sentido también la psicología de la emergencia, porque ahí se ve qué pasa cuando las personas están en una situación de crisis. Y hay mucha gente que piensa que esto solo es por la pandemia o solo puede ser por un desastre, un deslizamiento, y en realidad va más allá y tal vez en el transcurso de la entrevista pueda mencionar algunos ejemplos cuando hablemos un poquito, ¿no? De la formación. Pero a ver, yo les cuento ya específicamente de mi formación. Voy a hablar de mí, ahora viene mi momento egocéntrico, ¿no? Bueno, como les decía, yo he salido de la UNSA. Y pues sabemos los que hemos salido de nuestra alma mater de la Universidad Mayor de San Andrés que la formación, si bien es buena, también tiene algunos momentos negativos, por llamarlo así, ¿no? Y es tal vez una malla poquito antigua, una malla que no se ha actualizado. Puede que los contenidos, algunos docentes sí lo hayan hecho muy bien y que se hayan actualizado y que hayan buscado, pero es una formación que te da la formación general de cualquier psicólogo, ¿no? Que desde mi perspectiva no te prepara para un campo laboral específico. Y obviamente ahora, si yo hago un análisis de ahora y de mi época, tal vez las nuevas generaciones digan, pero ahora puedes hacer una especialidad, sales directo a hacer tu posgrado, ahora, pero en esas épocas no. El hecho de que no tenías dónde especializarte, de que no sabías, y además que los precios también eran bastante caros, como no hay competencia, entonces podía haber la única opción que tenías era bastante costosa para la mayoría. Bueno, yo salgo de la universidad, creo que como muchos, perdidos en tiempo y espacio, pero con un título profesional, ¿no? Entonces eso ya te da la ventaja de hacer algo con tu vida, aunque no sabes qué. Entonces, bueno, como todos, tal vez esa parte de la afición a la clínica, a mí me gusta mucho la psicología clínica, ¿no? De hecho, tengo varios cursos de especialización en el área. Y es lindo trabajar con pacientes, es lindo trabajar con personas, pero ahí también te das cuenta que hay más, o sea, hay mucho más, la psicología te da más. He comenzado con los clásicos cursos, ¿no? Todo lo que es educación superior, neuropsicología, algunos cursos en otras áreas, ¿no? Diplomados en educación especial,
estaba por otro lado, digamos, de lo que es ahora mi especialidad como tal, O sea, ¿no? te estabas yendo un poco al tema educativo, por ahí, más o Sí, menos. o sea, en realidad estaba muy abocada a lo educativo, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho trabajar con niños y demás, pero siempre te queda esa parte. Creo que los que hacemos clínica en algún momento sabemos que es pues lo más fuerte. Y la clínica está en todo, estés en social o educativa, en lo que estés. Entonces pasa el tiempo, yo he comenzado a trabajar a nivel personal en un consultorio particular, me ha ido muy bien, he comenzado a dar docencia, me ha ido muy bien, todo bonito, ¿no? Pero creo que faltaba algo, encontrar algo que creo, no sé si a ustedes les ha pasado o les pasa a los que nos van a escuchar, que necesitas encontrar y saber cuál es tu área, para qué sirves realmente, ¿no? Porque te pueden decir, haz una maestría en tal, pero la haces y listo, ya está, y trabajas, te va bien, pero si no tienes esa chispa de esto quiero hacer, es bien complicado, ¿no? Y eso lo generas con algo de experiencia, ¿no? O sea, no es así que de pronto Probando. sales y Es que es probando. vas generando experiencia, Claro. y te vas dando cuenta de que cuál es el espacio donde te sientes más Pero confortable. es que así ¿no? tiene ¿Sí? que ser, y creo que el error, para mí es un error cuando a veces uno se siente obligado, sale y directamente, ya, especialízate en algo. O sea, yo, viendo un poquito mi currículum, tengo muchas cosas, y uno dice, pero ¿por qué has picado tanto? Porque desde mi perspectiva eso te ayuda, y todo te sirve al final, ¿no? O sea, todo conocimiento te es útil cuando encuentras en qué lo vas a emplear o cómo lo vas a ejercer. Entonces eso de picotear para mí no está tan mal siempre y cuando todo eso lo llegues a usar en algún momento. Mira que hasta el diploma en lenguaje de señas que tengo me ha servido en lo que es la psicología de la emergencia ahora. O sea, hasta eso, porque te sirve, ¿no? Entonces, en este picoteo, en este bamboleo de cosas que uno está haciendo, he llegado, bueno, esto les contaba a ustedes extra, ¿no? Esto no tiene tal vez mucho que ver con lo que es la parte de psicología, este es un tema más personal, que es esa pequeña afición que yo tenía siempre por el deporte extremo, ¿no? Entonces la gente que me conoce sabe por ahí que tengo mi tornillito ahí medio flojo, y a mí me gustaba mucho, me llamaba la atención toda esa parte, ¿no? Todo lo que era el paracaidismo, escalar, hacer cosas poco convencionales. Y mira, hasta eso llega a servirte en este momento. O sea, a lo que me voy es a cómo todo lo que haces en la vida te puede servir en tu profesión, más aún en nuestra profesión. En la televisión yo veía a estos muchachos del SAR Bolivia, que son un grupo de bomberos voluntarios, rescatistas, y yo siempre quería entrar, o sea, desde que era chiquita quería entrar, ¿no? Pero no se daba por X o Z razón hasta que llego a entrar a este grupo. Entro como bombero, ¿no? Como bombero y como rescatista, recibo la formación en primeros auxilios, la básica, y algo que yo siempre voy a agradecer, y por ahí nos está escuchando, que es mi capitán Mirko Heredia, que es una persona que yo adoro, porque cuando yo le dije que soy psicóloga, él estaba como que muy encantado con la idea, ¿no? Porque ya se había escuchado de que otras unidades de bomberos en otros países tenían un área de psicología. Entonces, por ahí él me propone que podamos ver qué se puede hacer con la psicología en esta unidad de bomberos, ¿no? Y bueno, ahí es donde mi cabeza empieza, ¿no? A arreglar todo y a unir todo. Todo tiene que ver con ese factor de la salud mental, de la salud emocional. Y cuando tú entiendes eso, pues lo puedes direccionar bien. Entonces hablábamos al respecto y surge la idea de formar un área específica de psicología de la emergencia, así, tal cual, ¿no? En pañales, porque yo tampoco sabía mucho del tema, ¿no? Yo también estaba así, lo haremos, ese rato al internet, ¿no? ¿Dónde hay? ¿Qué se hace? ¿Cómo es? Claro que tú ya sabes psicología, entonces estás ubicado en tiempo y espacio, pero otra cosa es entender lo que realmente es. Y hay gente que hasta ahora piensa que es fácil, ¿no? Que es ir a un desastre, ya no llores y listo, y no es eso. Entonces es hacerla entender también a la gente, ¿no? Entonces formamos esto y ahí he comenzado a tomármelo más en serio. Hice un diplomado en Argentina, que es uno de los lugares que más ha potencializado esto. También en Colombia, he tenido cursos de formación con bomberos en Colombia. Solamente eran bomberos, era lo irónico. Y había muchos que estaban estudiando psicología. Y a mí me encantaba eso. Al revés. O sea, como una manera de complementarlo. Sí, también, Claro, era al revés, porque ellos veían que era importante. Entonces, los mismos que nos daban los cursos, o sea, se sentían orgullosos, ¿no? O sea, yo soy bombero y estoy en mi 4º año de psicología, estoy en mi 3er año de psicología, yo ya soy psicóloga, ¿no? Pero bueno, o sea, yo estaba ahí como alumna, no podía decir más, pero he aprendido. Esos 2 cursos que he realizado, tanto en Argentina como en Colombia, me han abierto los ojos a entender que la psicología de la emergencia es algo necesario y es algo que se tiene que dar. Algo que yo siempre recuerdo de uno de estos cursos cuando nos contaban, no sé si ustedes recuerdan, hace varios años estos mineros que quedaron atrapados en el Claro, de Chile, sí. que ahora hay una película y todo, ¿no ve?
Entonces ellos contaban cómo a los bomberos los han preparado en el aspecto emocional, porque ellos iban a ser los primeros en llegar a estas personas. Y si tú eres el primero en llegar a alguien que ha estado atrapado casi un mes en una mina, ¿qué le dices? Porque por lo general los rescatistas y demás, que está bien el trabajo, ¿no? ¿Qué ven? Que no tengas una herida, que no tengas una fractura y demás, y te salvan, y todo perfecto, lo físico, todo perfecto. Pero ¿qué pasa con lo emocional? ¿Qué pasa con ese famoso estrés postraumático? Y qué importante había sido, ¿no? Llegar y decir las cosas exactas en ese momento, porque así previenes, ¿no? Es como que si tú te caes y alguien te levanta que no sabe primeros auxilios y tú te has roto el pie, te lo puede empeorar, claro, ¿no? Entonces es lo mismo. Tú estás dañado emocionalmente y si alguien viene y te dice algo que no debe, te va a dañar más emocionalmente. Entonces ahí es donde entiendes que había sido importante. Yo he logrado transmitir todo eso. Hemos comenzado con los cursos de primeros auxilios psicológicos primero, ¿no? Que era lo más importante. Que esto se tiene que enseñar a todos, todo personal que trabaja en un equipo de primera respuesta, sea médico, policía, bombero, paramédico, cebrita, quien sea que esté en estos equipos, tiene que saber. Entonces hemos comenzado con estas capacitaciones. Igual he hecho un diplomado en lo que es primeros auxilios psicológicos en Colombia también. Esto ha sido virtual, la ventaja es que ya podíamos, ¿no ve? Pero incluso la interacción era buenísima porque aprendías cosas, te mostraban. Entonces ahí es donde ya comienzo un poquito más a formalizar la parte de la especialidad, porque antes era informal, era me gusta, lo voy a hacer y voy a buscar en internet. Era pionero, ¿no? O sea, voy a explorar un poco, ¿no? Claro. Cómo se aplica. Exacto, y yo sé, o sea, empíricamente yo sabía que en ese tiempo, les hablo de hace unos 5 años por ahí, ya había personas acá en Bolivia con el título, ¿no? Que tenían la especialidad, algo así. Pero yo un poquito me jacto de eso, porque ¿cuál es la diferencia? Que yo, al revés de lo que hacían en otro país, primero fui bombero y luego fui psicóloga de la emergencia. Entonces eso te da el plus. ¿Cómo entiendes cuando me voy al otro lado, ya no al lado de la víctima, ¿no? Nosotros vemos a los bomberos ponerse sus trajecitos, sus máscaras y demás, y tú no sabes lo que esa persona está viviendo por dentro en ese momento, sabiendo que algo le puede pasar, que se puede quemar. Entonces hay muchas cosas que están vinculadas con el factor emocional. Espera, te voy a cortar porque estamos llegando a un suspenso brutal. Nos estás dando de a picotazos psicología de la emergencia. Las personas confundimos lo que es psicología de la emergencia. Vamos, te estoy haciendo un pequeño corte ahí, y después te vuelvo al tema que estabas hablando. Ya. ¿Qué es exactamente psicología de la emergencia? Es un área específica de la psicología encargada de trabajar con ya sea las víctimas o los rescatistas antes, durante y después de una emergencia. Y acá explico, una emergencia para nosotros normalmente es eso, lo que hemos dicho, no un desastre, un deslizamiento y demás, pero no, la emergencia puede ser cualquier cosa. La emergencia puede ser cualquier cosa. Obviamente estamos muy acostumbrados a pensar en cosas grandes, pero en realidad pueden ser cosas mucho más pequeñas, ¿no? O sea, hay situaciones en las que, pongo un ejemplo, en este momento me pueden llamar de mi casa y me dicen, ¿sabes qué? Te cuento que tu perrito se ha enfermado. Para mí eso va a ser una situación de emergencia. Sí. Se vuelve una situación de emergencia. Entonces no necesariamente tengo que pensar en el panorama macro de se ha caído media ciudad, ahí recién. No, la emergencia está en todo lado. Entonces, emergencias y desastres. Ya cuando hablamos de desastres, hablemos de los otros temas, los otros componentes. Claro. Pero si hablo de una emergencia, puedo referirme a cualquier cosa que el ser humano esté pasando. Por eso les decía, está bien vinculado a la clínica, pero no es pues una intervención directa de clínica, porque tú no esperas a que esa persona, es como que yo, me llaman, vuelvo a mi ejemplo, me dicen, tu perrito está mal, para mí va a ser una emergencia salir de aquí, irme rápido, llegar a mi casa, arreglar eso, para mí es una emergencia. Pero si yo me voy al área clínica, seguramente yo tendré que llamar, hacer una cita de aquí a 2-3 días, le voy a contar recién ese tema a mi psicólogo y demás. ¿Cuál es la idea? De que esta es una intervención inmediata y se tiene que hacer de esa forma. Tiene 3 tiempos, porque también vemos el antes, todo lo que va a ser la parte de la prevención, y en la prevención también hay psicología. Qué interesante todo ese tema. Ahora, igual, a mí me sale otra duda con esto. ¿Hay una diferencia entre atención de, como tú decías, primeros auxilios en crisis? Sí. O sea, la crisis y emergencia, ¿hay una diferencia en eso? ¿Deberíamos pensarlo como algo igual o es algo diferente? A ver, cuando hablamos de crisis, nosotros estamos hablando de cualquier cosa que te va a inestabilizar, ¿no? Lo que sea. Ahora, la teoría que nos dice, el ser humano pasa por 2 tipos de crisis, ¿no? Las que pasamos por la edad, la mayoría, desde que somos guaguas, adolescentes, las crisis existenciales, las típicas. Pero también tenemos las crisis situacionales, y esas son las que vamos a atender con esta especialidad. Okay. No vamos a irnos a las existenciales porque si un adolescente se siente mal y demás, claro, es una crisis, pero no es una crisis debido a su edad, que eso tal vez lo va a ver otra área de la psicología. Nosotros nos vamos a las que son, ¿no? Las crisis estas situacionales, las que se van a dar de inmediato.
tu equilibrio está bien y tu equilibrio emocional está bien y de repente cualquier cosa que te inestabilice se vuelve una crisis. Y ahí es donde viene la tensión. Por ejemplo, un accidente. Exacto. Crisis, no, emergencia, perdón. O tal vez el hecho de que yo sea víctima de violencia también es aplica. Que la emergencia va a producir una situación de crisis. O sea, esa es la respuesta inmediata. Un intento de asalto, un asalto como tal, también amerita que la persona reciba primeros auxilios psicológicos. O sea, por eso es cualquier situación, no solamente es que esperemos solamente en desastres, solamente, y es lo que decías tú, Alexis, ¿no? Como aquí en Bolivia no hay mucho, entonces no importa tanto esta área, pero es que no lo entendemos desde esa magnitud. Esto tendría que ser incluso tomado en casos de violencia. ¿Quién llega primero a estas situaciones? Los policías. ¿Y los policías saben hacer contención en crisis? ¿Saben cómo manejar esa situación? Y deberían. Entonces, por eso es que esta área busca también el antes. ¿Y cuál es el antes? Formar a los profesionales que van a ir, que no son psicólogos en la mayoría de los casos. Que no necesariamente, ¿no? De acuerdo al procedimiento y todo. Exacto. Sí. Ahora, lo ideal es que sean psicólogos, claro que sí, porque en otros países estos equipos de intervención tienen sus psicólogos especialistas que van y están aquí. No tenemos nosotros. Entonces, ¿qué estamos empezando? Estamos abriendo espacios, pero la idea también es formar y que la gente, específicamente, policías, sepan qué importante es que ellos conozcan de esto y que entiendan que la parte psicológica es fundamental. Así dejamos de hablar de la revictimización y demás, o que el policía venga y te diga, a ver, no te ha tocado, pero no te he hecho nada, estás bien. O sea, ahí ya estás, ¿no? Matando a tu pobre víctima que se siente ultrajada, se siente violentada y encima que te digan eso. Claro. Y es interesante, y vuelvo al tema antes de que te cortara. Estamos hablando ahorita de la parte de la víctima y ya, ok, tenemos los primeros auxilios psicológicos, hacer un papo, lo básico que tenemos que saber. Pero viene la contraparte y el que hace los primeros auxilios psicológicos, nos estabas comentando un poco de eso. Nos decías formarlos inicialmente en esto, pero también son personas que tienen que generar contención. Y eso implica que tus emociones también estén en juego. ¿Qué pasa con mis emociones? Es que tú tienes dos grupos, o sea, esta área trabaja con dos grupos, dos poblaciones, la víctima y los intervinientes. En la víctima, lo principal es aplicar paz, hacer contención en crisis, manejo de emociones, todo eso es lo que yo voy a hacer. Es como que ustedes sean víctimas, yo vengo, yo los voy a cuidar, voy a hacerles contención, todo y demás, hasta que termine la emergencia. Su situación de emergencia, los derivo, yo me voy, no hago vinculación emocional, nada. ¿Qué pasa conmigo? Esta área también trabaja netamente, y eso es lo más difícil, tiene que trabajar con el personal. El término que a mí me gusta usar es el blindaje emocional, ¿no? Es como que el rescatista, el policía se pone su uniforme y ahí va a ir y puede enfrentar, pero también tiene que ponerse este uniforme a nivel emocional. Entonces también estas personas tienen que estar preparadas para hacer este tipo de intervenciones. Y es fácil hacerle entender a un policía, a un bombero, por ejemplo, de que es vulnerable. No, es lo peor. Porque pues, además, o sea, yo soy el que rescata, ¿no? Soy Superman. Soy el super macho, además, ¿no? Claro. O sea, una sociedad patriarcal, machista que tenemos, puta difícil te va a decir, sí, necesito apoyo emocional, ¿no? No, pero y hasta en las mujeres, alguna vez a mí me ha pasado, ¿no? O sea, es como que se te sube un poquito, pues, pero yo hago esto, yo puedo hacer esto. Entonces, cuando ya dices eso, quieras o no te vuelves vulnerable, porque estás evitando enfrentarte a ciertas situaciones de peligro. Y el peligro emocional es el peor. Entonces es bien difícil, ha sido difícil, pero creo que ahora la situación ya mejora un poco y esto sí se lo agradezco a la pandemia, ¿no? La pandemia ha hecho entender eso porque todos nos hemos vuelto vulnerables. ¿Quiénes eran los que estaban más frágiles emocionalmente? Los médicos. Claro, entonces, la primera línea, como decían, la ¿no? primera línea, policías, médicos, esta primera línea ahí ha visto que se ha estresado, que se ha traumado, voy a usar el término literal, que ha tenido estrés postraumático, que en sus familias no los han querido ver porque podían contagiarles de COVID. Entonces ahí creo que recién un poco acá en nuestro país se ha entendido que estas personas necesitan pues también el apoyo psicológico para poder hacer su trabajo, ¿no? Entonces no solo es para estar bien, es para poder hacer tu trabajo. Y cuando ya alguien te dice, si tú quieres ser un buen policía, tienes que tener un buen nivel de control emocional y demás y todo, y tú ya lo entiendes desde esa perspectiva, sabes que no solo es para tu vida personal, esto también es para tu vida laboral. Y ahí ya se vuelve mucho más pesado. Y algo que nos decías hace un momento era de que sí, que habías empezado a trabajar hace como 5 años, primero de una manera muy informal. ¿Has logrado? ¿Hay más psicólogos en los equipos en los que estás trabajando? ¿Cómo está ahorita la situación? A ver, es que yo tengo un equipo relativamente pequeño si comparamos todo lo que es la paz con los equipos de primera respuesta, ¿no? Pero sí ha crecido, sí ha crecido.
De hecho, una iniciativa que hemos tenido nosotros era abrir las pasantías en psicología de la emergencia. Netamente. ¿Por qué? Porque sabemos que en las universidades buscan, ¿no?, los chicos dónde hacer sus pasantías y demás. Nosotros hemos abierto convocatorias. Esto ya hace 2 años, año y medio. Hemos tenido una buena respuesta. Bueno, empezando por la universidad donde yo trabajo, que es la Universidad Boliviana de Informática. Hemos tenido pasantes de la UNABOL, hemos tenido pasantes de la Universidad Pública del Alto y, bueno, algunos voluntarios de la UMSA. Y de esas personas se han quedado, ¿no? Se han quedado. De hecho, ahora tengo, justo la semana pasada era la graduación de los nuevos bomberos y demás, y se quedó una de las chicas que entró ahí como voluntaria de la UMSA. Y ya está, y es psicóloga y se está formando, y es bombero y se está formando. Entonces, cuando tú ves eso, somos poquitos. Te puedo decir que somos 3 ahorita las que se han quedado. Pero se han quedado 3, o sea, para mí es un orgullo, a nada. O sea, sí estamos avanzando, ¿no? Claro, pero nada. ese es uno de los temas igual recurrentes, ¿no? El hecho de decir, vengan a hacer su pasantía para que aquí puedan aprender algo y si pueden, Dios quiera, que queden, ¿no? Cuando en realidad lo importante sería que ya salgamos con una especie de información básica necesaria. El PAP deberíamos saberlo hacer todos. Exacto, a eso me refiero, pero no lo sabemos. Porque todavía escuchas a psicólogos decir, no, todo pasa por algo y demás. Entonces tú eres, ok, entonces que se haya caído en mi casa es por algo, ¿por qué? Me lo merezco, o sea, ¿no? Algo así. Karma. Es que, eso es lo peor, ¿no ve? Que yo cuando en diferentes deslizamientos, el último que hemos tenido en Bajo y Lojeta, que no voy a mencionar nombres, pero había otros grupos de colegas psicólogos que han ido, y yo escuchaba, ¿no?, estas frases de tienes que tener fe, tienes que tener confianza, todo va a salir bien, las cosas pasan por algo, y son las frases que no tienes que decir, son las más destructivas. Y en realidad, momento. O sea, pues no vamos a mirar la buena intención, la buena fe de los colegas, pero es un tema importantísimo que estamos hablando de eso, ¿no? Cuando el rol y nuestro propósito profesional está orientado precisamente a generar otro tipo de acciones y vos te vas por el otro lado. Es como que yo te diga, estoy en consulta privada con mi paciente empieza a llorar y yo voy y le doy un abrazo. Porque tengo la buena intención de que se sienta bien. Es que no sirve. Cuando tú eres profesional no puedes vivir de buenas intenciones. Entonces, si no sabes hacer algo, no lo hagas. Y claro, a mí ya me daba rabia porque yo sí conocía, ¿no? Entonces decía, no están haciendo un buen trabajo, están siendo apoyo emocional, lo que hacen los grupos religiosos, ¿no ve? Que te van y te dicen, oraremos, pedile esto a Dios, te va a ayudar, es lo mismo. Entonces, el hecho de no saber realmente es perjudicial, porque en lugar de ayudar, estás perjudicando a las personas a largo plazo. Ya, perfecto y de acuerdo en que para hacer, por ejemplo, un PAP, todos deberíamos estar preparados como profesionales. Sí, básico, ¿no? Ya, y es más, en la misma formación académica, ya en un 3er año ya debiéramos estar formados en PAP. Pero no me parece tan sencillo entrar ya a psicología de emergencias. O sea, una cosa es que me abran el espacio y me digan, aquí puedes hacer tu pasantía y que yo vaya y me meta. O sea, a ver, señores, yo el fuego para encender un cigarro. Después no cambio ni cables porque me aterra la electricidad y el fuego, por ejemplo. Claro. Entonces, para eso probablemente no sirvo. ¿Qué con esta parte ya de lo que nos hablabas a un inicio, que te gustan los deportes un poco extrema la vida? Hablaremos de temperamento y carácter. Ya. ¿Qué necesita un psicólogo? Porque tú lo has dicho bien. Cada quien se va orientando poco a poco a su... Claro, sí, es la verdad. ¿Qué necesitas? Es que tú tienes una cosa acá. Tú puedes tener un psicólogo emergencista bien teórico y bueno. Sí. Bien teórico y bueno, ¿no? Que cuando haya un deslizamiento, me imagino en Caranavi, espere que la víctima suba para darle contención. Ok, funciona. No es que está mal. Pero ¿qué es lo ideal? Que esta sea la primera persona con tener el contacto con la víctima. Entonces, ¿qué quieres para eso? Que esta persona sepa bajar en rappel y que esté ahí abajo y que pueda ir con todos. Entonces, desde la perspectiva extranjera que yo he aprendido, esto no es una perspectiva boliviana, esto es ni siquiera, la Argentina también es teórica. Esto yo lo he aprendido con estos bomberos de Colombia que les digo, ¿no? Que son los que están ahí y están haciendo psicología y demás. Que para poder hacer esto desde una manera mucho más práctica, tú tienes que tener ciertas habilidades y ciertos conocimientos básicos en lo que es el área de bomberos, en lo que es el área de rescate y en lo que es el área de primeros auxilios. Sí o sí, o sea, tienes que ponerte la camiseta, ¿no? Si no, nunca vas a entender realmente lo que es. Y también por el acceso que tienes que tener a la víctima. Repito, muchas veces el que debería llegar primero es el psicólogo, si es que el personal no está preparado para hacer esto, ¿no? Ahora, si está preparado no hay problema, confías en tu equipo, dices, ese bombero sabe hacer PAPs, entonces va a ayudar a la víctima de buena forma.
Pero si no sabe, lo único que va a hacer es ver que sus huesos estén bien, que no tenga nada roto, subirle y demás. Y la contención va a esperar un largo rato. Entonces, lo ideal es que, desde mi perspectiva, les repito, es que en esta especialidad, para que sea completa, tú tienes que tener esta formación. Ahora, si tú me hablas de carácter y de todo eso, pues hay que tener esas habilidades. ¿Por qué a mí me ha servido el deporte extremo? ¿Por qué me ha servido todo eso? Porque es en cancha donde yo he aprendido todo eso, ¿no? O sea, es en cancha donde aprendo a hacer un descenso, donde puedo subir una montaña, donde sé lo que cuesta, donde sé lo que está sintiendo la persona que ha subido y se ha fracturado a 10 metros de la cima. Y no solamente es el dolor físico, es la frustración. Y eso es lo que tú tienes que trabajar. Y si tú no entiendes eso, es más complicado. No digo que no se pueda. Por eso, si la teoría sirve y es bonita y hay muchos emergencistas que tal vez solamente pueden hacer con la parte teórica y está bien. Pero si tú tienes esta parte práctica y este conocimiento, estás sumando tu potencial a un 20,000%, si se puede decir eso. Si vamos a considerar la emergencia desde ese punto de vista que tú lo planteabas, que puede ser en realidad una variedad amplia de situaciones que para una persona se puede considerar emergencia. Entonces ahí pues el rango igual desde de espacios donde los psicólogos deben estar presentes, pues yo creo que también se multiplica, ¿no? Entonces quiero pedirte ese favor y ese esfuerzo de tratar de precisar un poco, o sea, decirme, en realidad, donde sí necesitamos que estén ahora aquí en Bolivia es en tal lugar y veremos si hay. Todos los equipos de atención inmediata. En este caso, no es por hacer publicidad, pero hablo un poquito, ¿no? Del Psicopac, por ejemplo. El PAC ha tenido la iniciativa de tener este grupo llamado Psicopac, que han hecho, agarran a los chicos que también eran practicantes, los han capacitado, entonces todos los que salen del PAC como tal en sus motos, agarran un psicólogo, un practicante, se lo ponen atrás y van con el psicólogo. Y a cualquier emergencia, a cualquier intervención, tienen su psicólogo ahí atrás. Entonces, eso funciona. Así debería ser en todos los equipos. Okay. Entonces, ya tenemos antecedentes. Entonces, esa sí es una experiencia buena práctica. Totalmente. Porque ahí tú ves cómo el equipo de primera respuesta está dando lugar a la psicología. Y ya no van solos. Entonces, llegue a quien llegue, ya sea que estén atendiendo un accidente, un caso de violencia y demás, tienes un psicólogo ahí. Y no, si quiero suicidarme. El tema de quiero suicidarme, adolescente, adulto. En el puente todo el tiempo. Claro, entonces, ¿quién va? En este caso, la persona todavía no se ha hecho daño. Está a punto de. Pero es totalmente una emergencia total. Y eso, por ejemplo, es una subespecialidad de lo que es la psicología de la emergencia. No solamente el tema de la negociación, sino qué haces ante una crisis suicida. Porque eso es parte de la especialidad. Es que a mí se me ocurre tantos posibles eventos, hermano. O sea, te digo, por ejemplo, de una persona hasta que ha secuestrado a alguien. Por ejemplo, que esa también es otra subespecialidad. No, o el hecho, exacto, ¿no? O el hecho de por eso de una persona que intente matar a su pareja, digamos, de un feminicida que está en esta perspectiva de hacerlo, ¿no? O sea, pues se me ocurre 1000 situaciones probables en las cuales podríamos aplicar este tipo de... en todos, porque ¿cuál es la idea? Que tú minimices el daño emocional. Recuerdan el tema de las Torres Gemelas en Estados Unidos, ¿no ven? Sí. No me acuerdo si es en la Universidad de Harvard, Michigan, voy a buscar bien el detalle. Se han hecho algunos estudios. Se rescata a las personas, ¿no? A veces sabemos que mucha gente ha muerto, entre personas, rescatistas y demás, pero se rescata a un gran grupo de personas, se las salva de situaciones terribles y demás, y se les hace un seguimiento emocional, o sea, un seguimiento psicológico, por decirlo así, años después, para ver cómo están. Y esto lo han hecho psicólogos. Sí, creo que era Harvard. Hacen este seguimiento y se encuentran con una realidad de que muchos de ellos están pasando por depresión. ¿Por qué? Porque han perdido muchas cosas, han perdido gente y demás. Y muchos de ellos, bueno, no muchos, pero más o menos de 100, recuerdo el estudio, nos decía que eran 11 personas que se habían suicidado. Entonces tú dices, ¿cómo? Si ha habido gente que ha muerto por salvarlo, ¿cómo se va a suicidar? ¿Qué le pasa? Y haces todo tu escándalo. Pero ahí entiendes que el no cuidar el factor emocional te lleva a eso. ¿De qué te sirve salvar solamente la parte física? Cuando no entiendes eso. Por eso cuando ha habido este deslizamiento y había gente que ha perdido sus casas, ha visto sus casas caerse, se ha visto así, en la nada, parada, solo con su ropa, y que venga alguien y te dice, todo pasa por algo, ten fe. ¿Cómo tienes fe cuando lo has perdido todo? Claro, cuando ni siquiera vas a tener unas medias para cambiarte mañana. Entonces ahí entiendes la verdadera fragilidad emocional y la verdadera importancia de actuar de forma correcta para que luego esa persona no entre en depresión y que no quiera suicidarse por lo que ha pasado. O sea, en realidad es como que psicología de la emergencia, para mí, la psicología oportuna.
porque te das cuenta que las secuelas son muy largas, muy profundas, muy difíciles de superar. Además, ¿qué es lo que recuerda la gente ahí? Recuerda ese primer momento en el que ha salido. Las víctimas de secuestro, las víctimas de abuso, las víctimas de trata y tráfico, por ejemplo, tienen muy en mente el momento en el que han salido, con quién se han encontrado primero, qué es lo que han hablado, eso se te queda. Entonces, si esa persona no te ha dicho lo correcto, estás chao, porque eso se te va a quedar. Y tienes razón, mira, justo igual en temas de personas, de trata de personas, no sé mucho, igual leí un artículo en el que se mencionaba de que hay una alta reincidencia de las personas que han vivido trata y que terminan volviendo al círculo de trata. ¿Y es por qué? Porque igual no ha habido un rescate, digamos, ¿no? Oportuno y una intervención adecuada y oportuna para que pueda rehacer su vida, ¿no? Entonces me doy cuenta que después son estas situaciones que son, sí, son emergencias. ¿Cómo te dan la urgentes. noticia? Hace 3, 4 años, antes de la pandemia creo que era, había una avioneta que se estrelló en Cochabamba. ¿Ya? Y los dos pilotos que eran paracaidistas salieron eyectados. Ustedes han debido escuchar la noticia. Por ahí la buscan en internet, los que nos están escuchando también. Y hay un video bien triste, donde está el piloto que llega a la casa, porque la avioneta se estrelló en una casa y falleció una chica. Sí, entonces se ve, recuerdas la noticia, ¿no? El piloto llega a la casa, estaban los policías, todo, y el piloto llega desesperado y quiere entrar. Y hay 2 policías que los retienen, ¿no? Dicen, no, y él solamente quiere saber y dice, hay alguien herido, y uno de los policías agarra, sí, hay un muerto. Wow. Y ahí se ve la cara de este piloto que se va contra la pared y se nota, o sea, literalmente se nota cómo se le ha roto el corazón, y está en un video que lo encuentran en Facebook y está ahí. Y ahí tú entiendes qué importante es saber enfrentar ese momento. Yo te aseguro que esta persona jamás va a olvidar esa voz que le ha dicho, sí, hay un muerto. Qué diferente era que lo agarren, que lo lleven a otro lugar, que lo preparen emocionalmente. Y sí, había que decirle, nadie le va a decir que no. Claro. Pero es la forma en que lo dices. Y resguardando esa integridad un poco. Resguardando, claro, porque... Y no aumentándole la culpa, esa voz, yo no sé, asumo, ¿no? Que tal vez esta persona, si no era resiliente, si no has recibido terapia, seguramente hasta ahora a veces se despierta escuchando esa voz tan fría que le dice, sí, hay un muerto. Porque esa voz se traduce en que sí has matado a alguien. Exacto. Esa es la traducción, ¿no ve? Entonces, ahí uno dice, pucha, si esta persona hubiera sabido Paps, no le hubiera dicho así de frente, ¿no? Pero es que claro, en el caos y en todo lo que está pasando se justifica, pero es injustificable. Estás dañando emocionalmente a alguien a largo plazo. Vaya, Indira, vaya titánica tarea, para no solo en el caso tuyo que estás realizando ahora, admirable por cierto, para todo el gremio, ¿no? O sea, de realmente posicionar esta idea de que la primera intervención es importante y que tiene que estar bien hecha y que muchas personas que trabajan en este entorno pues tienen que tener ese conocimiento básico, ¿no? Ahora, de ahí el gran detalle, lo que yo pienso, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Vaya trecho largo que se nos hace, ¿no? De llegar a la policía, de llegar a ciertos médicos, de llegar a ciertos espacios de emergencia, donde el encuentro sea pues el más beneficioso, el más adecuado, el más profesional posible, ¿no? Que sí lo veo muy complicado. Hay un ejemplo bien bonito que a mí me gusta poner, que a veces funciona para que la gente entienda, ¿no? Y es justamente esto de los primeros auxilios médicos. Cuando tú sabes primeros auxilios médicos, tú puedes salvar una vida. Hay un accidente aquí afuera, nosotros bajamos, corremos, sacamos a las víctimas, resulta que alguien está ahí tirado en el piso y nosotros le aplicamos el famoso RSP, ¿no? La reanimación. Le aplicamos nuestras compras. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos salvando la vida, literalmente. Correcto. En los primeros auxilios psicológicos haces lo mismo. Cuando sabes la forma de actuar de forma inmediata. Cuando tienes ese entrenamiento y de forma inmediata. Correcto. Porque el resto lo va a hacer el médico. Esta persona la vamos a llevar al hospital, el médico va a hacer su trabajo. Y con nuestros pacientes o con nuestras víctimas, el psicólogo después va a hacer su trabajo. Porque esta persona necesita ir a terapia posteriormente. No es que con eso le estás salvando todo, ¿no ve? Necesita ir a terapia. Pero tú estás haciendo casi el 50% del trabajo en esta primera intervención, en este primer encuentro. Y el resto ya lo hace el psicólogo en su consulta y va a trabajar con la víctima, ya verá otras estrategias y eso lo dejamos a la parte clínica. El tema en realidad es bastante interesante. Por mi parte no tengo más preguntas. Me ha quedado bastante claro, he entendido muchas cosas que a veces tergiversamos. Yo me voy con 2 cosas muy importantes. Primero, que nosotros como gremio tenemos que empezar a formarnos y eso implica primero trabajar un PAP,
Para las personas que se están formando en la actualidad, el no quedarse solamente con lo que se les da en la universidad, sino seguir investigando, que es sumamente importante. Y bueno, saber de que tenemos que estar preparados para cualquier momento, porque estas cosas nos pueden suceder en cualquier instante. Me voy al ejemplo del perro, ¿ya? Una crisis, y no menospreciar lo que le está pasando a cada una de las personas, entender lo que cada persona siente en ese momento, ¿no? Pero por otro lado, me voy a ir con otra idea también, y es el hecho de las maestrías. Pero la verdadera maestría no se la hace con un título. Sí. La maestría es en la práctica. Mira, aquí me metes algo en la cabeza. Cuando hablábamos, por ejemplo, yo les mencionaba un poquito esto del deporte extremo y demás. Aquí en Bolivia todavía no hay psicólogos que estén en el área, pero en el exterior sí. Hay lugares, y hablo un poquito más del paracaidismo, por ejemplo, ¿no? Hay lugares, en diferentes lugares donde hay grupos de alta montaña, grupos de paracaidistas y demás, que ya están optando por tener un psicólogo ahí, no porque estén locos, no porque sea una locura lo que hacen, ¿no? Eres un loco, te quieres lanzar de un avión. No le digas loca. No le digas loca. ¿Por qué? Porque si hablamos de la apertura de nuevas áreas, así se van abriendo los espacios, no hay otra. Tiene que haber una persona que diga, a ver, voy a intentar hacer esto. Creo que en otro lado ya lo hace, ¿no? Entonces, creo que en Bolivia hay muchas cosas que aún podemos hacer. Hay muchos campos nuevos. Sí, efectivamente ahora podemos especializarnos en muchas cosas, es cierto. Pero qué bonito es cuando alguien se apasiona por algo y lo hace, ¿no? O sea, qué lindo sería que haya alguien que se especialice en psicología de, qué sé yo, de deporte extremo. Y realmente la psicología está en todo. Y así es como van a nacer estos nuevos espacios. Es más, voy a volver psicóloga de deportes extremos desde ahora. Excelente, ¿no? Pero como tú lo dices, y creo que coincidimos en eso, Alex, también, en que, bueno, es algo muy, que como parte de nuestra responsabilidad como gremio, y ahora de nosotros que ya tenemos cierta experiencia, ciertos años de carrera, profesionalización, y que encontramos estos vacíos o estas necesidades que están vigentes, latentes, y algunas urgentes, como el que tú mencionas, y de que tenemos que también nosotros responder, ¿no? Y tal vez, como hablamos del tema de formación, pues habrá que preocuparnos un poco en hacerla más asequible, más democrática para todos, y que si bien hay alta maestría, ¿cuántos realmente pueden acceder, no? Entonces, todo eso también habría que conversarlo, hablarlo, y es el momento, y nuevamente, porque lo venimos diciendo, es el momento de que también cada uno de nosotros tome la formación por su propio lado y por su propia cuenta. Sí, no tengo plata, hay cursos gratuitos en internet. Correcto, sí. Hay libros. O sea, que empezar a leer, empezar a formarnos de mejor forma, siempre hay para poder seguir estudiando, leyendo y lógicamente siendo mejores personas, ¿no? Exacto. Indira, mil gracias. Ha sido una conversación muy bonita, muy interesante, además muy, muy práctica para todas las personas, para los que nos están y las que nos están escuchando, pero lógicamente también para nosotros, para Renzo, para mí. Te agradezco muchísimo. Yo soy la agradecida y espero que la gente un poquito, me imagino que nos van a escuchar también jóvenes que están saliendo de la carrera y demás, pues algo que, lo último, ¿no? Algo que yo veo a veces en los que están saliendo es esa desesperación de encontrar trabajo, y creo que todos le hemos pasado por eso, ¿no? O sea, queremos salir y ¿qué hago? ¿Cómo genero recursos? Pero creo que eso a veces es un arma de doble filo, porque entramos a algo que no era lo que nos apasionaba, no necesitábamos. Y está bien, porque todos tenemos que comer y necesitamos trabajar, pero si por ahí balanceamos eso con tu trabajo y con lo que tú quieres hacer con tu profesión, es lo ideal, ¿no? Entonces siempre buscar aquello que les apasiona. Esta profesión tiene múltiples áreas y pues cada una de ellas tiene subáreas y es apasionante. Entonces la idea es que cada uno encuentre lo que realmente le gusta hacer. Muchas gracias, Indira. Coincido plenamente contigo. Nos falta un poco, pues yo todavía sigo creyendo que nos falta todavía afinarnos un poquito con los estudiantes más que todos, pero que los que nos estén escuchando, que es muy importante realmente tener un propósito claro a lo que quieres hacer. Está bien que tengamos que trabajar, esto es como tú decías, pero lo mejor siempre es tener la idea clara y si tienes que a veces tomarte un tiempo para poder decidir bien, eso también es válido, ¿no? Exacto. Y también el hecho de probar un poco, ¿no? O sea, no nos frustremos cuando a veces la gente critica mucho y te dice, pero si estabas en el área educativa, ¿por qué no te hacías la clínica? Porque sí, porque necesitaba ver dónde encajo. A todos nos pasa. Y si no hay tu área,
Búscala. La puedes crear. Claro, la puedes crear. Hay muchas opciones, como decía Indira, no hay que desanimarse, hay mucho espacio donde haya gente, se necesita psicólogos, así de sencillo. Así de sencillo. Bueno, muchas gracias Indira, gracias Alex por esta conversación, que creo que esta sí realmente ha sido de explorar un campo que tal vez no conocíamos mucho y que es bueno darlo a conocer. Pues agradecemos igual a todas y todos que nos han escuchado. Ya nos encontramos en el siguiente episodio de Explorando Psicología para saber cómo es hacer psicología en Bolivia.